Bueno, tenemos algunas preguntas, quizás si les parece podría leer las preguntas primero, por ejemplo a Fernando, para después continuar con los otros ponentes. Aquí hay una más. Este es del otro. Dice, ¿cómo ha hecho el SJR para enfrentar el ingreso masivo de venezolanos? ¿Cómo eso ha afectado a su labor? Te voy leyendo todas las preguntas, ¿te parece? ¿Dónde está la ayuda para los nacionales? ¿Acaso eso no es violencia? ¿Ser desplazados por un extranjero de su trabajo y por qué hay que ayudarlo? ¿Y quién ayuda a ese ecuatoriano o ecuatoriana que se quedó sin trabajo? Es el caso de miles de ecuatorianos. ¿Qué acciones tiene el servicio de jesuitas para atender a este sector de la población ecuatoriana o solo el extranjero tiene derechos? ¿Qué estrategias de atención psicosocial tienen, ¿no? ¿Podría explicar cuál es el rol de los psicólogos en el SJR? ¿Cuáles son los efectos del abordaje desde la espiritualidad en la población refugiada? ¿Cuáles son los servicios que brindan a la población colombiana y venezolana? ¿Y cuáles son las principales dificultades que se presentan para lograr la atención integral de los en movilidad, de los ciudadanos en movilidad, supongo? Bueno, te voy a comenzar tal vez explicando que cuando yo hablé de las categorías desde las cuales nosotros aplicamos un modelo de servicio, lo que hacemos está alrededor de eso, de servir a una población, de acompañar a una población y de defender a una población. En ese sentido, el servicio jesuita atiende prioritariamente, por esos servicios jesuitas refugiados, a población que llega al Ecuador en esa condición, en condición de población migrante, en situación de migrantes forzados que no salen porque quieren de su país, como les pasó a muchos ecuatorianos cuando aquí hubo una crisis. Y eso tenemos que tenerlo bien presente, sobre todo para pensar esto de por qué no se apoya a la población ecuatoriana. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como institución que atendemos, obviamente atendemos prioritariamente y por misión a la población refugiada y ahora a la población venezolana. Y ese modelo que yo les decía que está inspirado por esa categoría, está tratando de entender que el trabajo que hacen los psicólogos, nosotros hablamos de una persona que atiende desde una perspectiva psicosocial, hacen parte de ese modelo de servicio integral. Tal vez hubo una categoría, yo la llamo así por el ámbito académico, pero es una práctica que no mencioné que la tenía, es la integralidad. Y es que nosotros, por cualquiera de los servicios que prestamos, que son servicios que tratan de garantizar el ejercicio de derechos de esta población, pueden llegar por la necesidad de solucionar su problema regulatorio, por un tema fundamentalmente de atención psicosocial que puede acabar en una atención de terapia psicológica o terapia colectiva o terapia familiar o terapia comunitaria, por un tema de subsistencia, por un tema de ayuda emergente, por un tema organizativo. O sea, son varias las entradas a los servicios. Siempre tratamos de mirar a esa persona integralmente. ¿Qué significa eso? Somos seres integrales, aunque a veces nos han partido, pensando que el pensamiento va por un lado, las emociones va por otro, el cuerpo físico va por otro y el cuerpo espiritual va por otro.
Entonces la integralidad es esa, y está fundamentalmente estructurada en la escucha. Lo primero que hacemos es escuchar a la persona y escucharla de manera integral a partir de protocolos, a partir de herramientas que nos ayudan a orientar la escucha hacia la solución que le está buscando de su problema inmediato, pero a la ubicación de su escenario concreto de vulnerabilidad. Entonces el modelo a eso se refiere, que es integral. Entonces una persona que llega por una regularización puede acabar también en un proceso de atención psicosocial, puede acabar también en una ayuda emergente, puede acabar también vinculado a emprendimientos para que resuelva el problema de su sustentabilidad y el problema de su proyecto de vida. Entonces hay una atención integral. Y bueno, yo creo que también el tema de en dónde está la ayuda a la población ecuatoriana, es un tema complejo, porque uno no va a negar que la población venezolana está llegando a moverse en unos territorios especialmente también vulnerables de la ciudad, y los porcentajes, yo les digo sinceramente, no planteados por nosotros, sino por el mismo Estado, no son que la población migrante está absolutamente copando el tema laboral, por ejemplo. Las crisis laborales del Ecuador no comenzaron con la migración, como las crisis de pobreza en el mundo no comenzaron con los pobres. Ayer, en una presentación que hizo un compañero en la PUSE, nosotros recuperamos mucho una expresión que se llama la porofobia, y es el odio a los pobres. Y con el mismo criterio uno puede plantear con claridad de que los temas de pobreza, de falta de trabajo, de falta de servicios, de falta de educación, de falta de salud, para los ecuatorianos no comenzaron con la llegada de los migrantes. Entonces creo que ahí hay que comenzar a analizar eso, porque también qué pasa cuando nosotros, yo soy colombiano y vivo en Ecuador, qué pasa cuando los ecuatorianos van a otras partes. O sea, el tema de la migración forzada, porque todos y todas somos migrantes, y todos y todas tenemos el derecho a la movilidad humana, a donde vayamos, libremente. La pregunta es cómo ha enfrentado la humanidad el tema de las migraciones forzadas, que no son una bendición, sino son una desgracia para la humanidad, y que ha sido esas migraciones forzadas las que nos han llevado a muchos de los problemas del planeta. Y creo que el tema de los servicios lo he tratado de concretar así: prestamos servicios integrales. Por eso tenemos ahora, frente a la forma como estamos enfrentando el tema de la población venezolana, un trabajo muy fuerte con el tema del alojamiento y la alimentación, el tema de los albergues. Estamos trabajando en alianza con instituciones de la Iglesia, pero también con otras instituciones que aquí en Ecuador reciben a la población, acogen a la población. De los estudios que se han hecho, paradójicamente, uno de los países que tiene mejores niveles de acogida de la población migrante es el Ecuador, a pesar de las acciones que se han presentado en algunas ciudades como Ibarra, Ambato. Por más de que se intente generalizar esas cosas que de alguna manera sí son ocasionales y que desafortunadamente han despertado acciones dolorosas, como lo que presentó el compañero ayer, de la forma como mucha gente en Ibarra entró a los lugares donde estaba la población albergada, le sacó sus cosas, le quemó su ropa, los golpearon. Y eso pasa en algunas partes y en algunas ciudades, pero creo que eso no es equilibrado con la alta acogida que tiene la población ecuatoriana frente a la población migrante. Gracias, Fernando. Vamos con las preguntas de Jaime.